La tienda 24 horas. El sonido constante de las luces fluorescentes se mezclaba con el zumbido de los refrigeradores y la leve vibración de los sistemas de ventilación. Al principio, esa monotonía me resultaba casi relajante. Había algo hipnótico en caminar por pasillos interminables, ordenando estantes y revisando etiquetas, pero pronto aprendí que la quietud de la noche tiene su precio. Era una de esas noches en las que la ciudad parece desaparecer por completo, y la tienda 24 horas queda suspendida en un limbo entre el tiempo y la soledad. El reloj marcaba cerca de las 3 de la madrugada. Había limpiado los pisos, reorganizado los estantes de productos en oferta y cerrado las neveras de bebidas, dejándolas brillando bajo la luz fría. Todo estaba en silencio, excepto por el leve zumbido de la electricidad y un ocasional crujido del suelo. Sentí un primer escalofrío al llegar a la sección de productos de limpieza. La luz se reflejaba en los frascos, creando formas que no deberían existir, y por un instante me pareció ver movimiento entre las estanterías. Giré la cabeza y no había nadie, pero la sensación de ser observado permanecía. Caminé hacia el carrito de ofertas, intentando ignorar esa inquietud, pero el aire se volvió más pesado, como si alguien respirara junto a mí. Fue entonces cuando escuché los pasos, lentamente, a unos metros detrás de mí. Cada vez que giraba para mirar, el pasillo estaba vacío. Intenté racionalizarlo. El sonido podía venir de alguna tubería, de la nevera o de la estructura del edificio, pero la presión en el pecho no desaparecía. A cada instante, el silencio parecía más intenso, más profundo, y cada sombra parecía estirarse hasta rozar mis pies. Avancé hacia la zona de cajas, donde normalmente descansaba un poco antes de revisar los inventarios. Allí, noté que los papeles que había dejado ordenados estaban ahora esparcidos por el suelo, aunque nadie había entrado a la oficina desde mi llegada. Un frío recorrió mi espalda. No era el aire acondicionado, era otra cosa, algo que parecía medir mis movimientos, siguiendo mis pasos, esperando a que bajara la guardia. Intenté encender el intercomunicador para pedir ayuda, pero no emitía sonido alguno. Los teléfonos estaban muertos. Las luces del techo parpadeaban, y por un momento vi reflejos que no podían ser míos. Sombras que se movían por los pasillos, esquivando mi mirada. Los maniquíes de la sección de ropa infantil estaban en posiciones diferentes, con los brazos torcidos de manera imposible, como si alguien hubiera jugado con ellos. El miedo creció con cada paso. Cada vez que intentaba acercarme a la oficina, sentía que los pasillos se alargaban más de lo normal. Las sombras parecían deslizarse por los bordes de mi visión y los ruidos se multiplicaban. Crujidos, susurros, golpes que no tenían fuente aparente. La sensación de que algo me seguía, que esperaba, era abrumadora. La respiración se aceleraba y mi mente empezaba a crear escenarios imposibles. Pero entonces lo vi. Entre la sección de cajas y los refrigeradores de bebidas, una sombra alta y delgada se movía con una rapidez imposible. No tenía forma humana ni rostro. Se desplazaba como si flotara y parecía girar sobre sí misma, evaluando cada movimiento mío. Retrocedí hasta el mostrador de la entrada, intentando recordar si había alguna salida o puerta de emergencia. Cada vez que giraba, la sombra parecía aparecer en otro lugar más cercana, siempre fuera del ángulo de visión de las cámaras. Decidí no mirar directamente, solo avanzar hacia la oficina. Mis manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta. Al encender la luz, los informes estaban nuevamente en orden, como si nunca se hubieran movido, y un aire glacial recorrió la habitación. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender lo que sucedía. La tienda parecía viva, respirando junto a mí, jugando con mi percepción del espacio y del tiempo. El tiempo se volvió relativo. Cada minuto se sentía como media hora. Cada crujido resonaba con intensidad. La sombra reaparecía, desplazándose siempre fuera de mi alcance visual. Escuché un susurro claro y apenas audible. No deberías estar aquí. Mi instinto me decía que corriera, pero no había salida visible. El edificio parecía haberse transformado en un laberinto interminable, los pasillos multiplicados y los reflejos de las luces creando espejismos. Caminé con cuidado, temblando, tratando de mantener la calma. Cada paso que daba,
La sombra se acercaba más, y el frío se intensificaba hasta calar mis huesos. La linterna de la oficina parecía inútil, apenas iluminaba la nada. Los maniquíes y los estantes se convertían en figuras amenazantes, como si la tienda misma estuviera jugando conmigo. Intenté abrir la puerta principal para salir, y allí descubrí lo imposible. No había ciudad afuera, solo un pasillo interminable de estanterías vacías que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Corrí sin rumbo, esquivando sombras que surgían de la nada, hasta que tropecé y caí. Al levantar la vista, la tienda parecía normal, iluminada como siempre. El silencio reinaba de nuevo. Todo parecía como antes, pero yo sabía que algo había cambiado. Algo me había seguido, acechado y observado. Nunca supe cuánto tiempo estuve allí, pero después de esa noche pedí traslado. La tienda 24 horas nunca volvió a ser la misma para mí, y cada vez que paso frente a sus luces apagadas, siento que algo me sigue mirando desde dentro. Durante semanas intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una ilusión provocada por el cansancio y el aislamiento, pero había algo en mi cuerpo, una tensión constante como si el miedo se hubiera quedado grabado en los músculos. El simple sonido de una nevera encendiéndose bastaba para que me sobresaltara. No podía dormir bien y cada noche despertaba con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama. Una madrugada, mientras intentaba descansar, recibí una llamada del encargado. Uno de los empleados nuevos había renunciado abruptamente después de su primer turno nocturno en la tienda. Según él, había visto una silueta moverse por los pasillos después del cierre, aunque las cámaras no habían registrado nada. El supervisor, con tono cansado, me pidió que lo reemplazara temporalmente hasta que encontraran a alguien más. Me negué al instante, pero acepté solo para no perder el trabajo. Volví a la tienda un viernes. El cartel de neón parpadeaba como siempre, con ese zumbido constante que parecía una respiración. Apenas crucé la puerta, el aire cambió, pesado, espeso, casi metálico. Todo estaba igual, pero algo era distinto. Las luces parecían más frías, el suelo más opaco, los pasillos más estrechos. Me temblaban las manos mientras marcaba mi llegada en el registro, recordando cada rincón en el que había sentido miedo. Decidí mantenerme cerca de la caja principal, sin alejarme demasiado. Puse música en el teléfono, algo para romper el silencio, pero el sonido parecía apagarse a los pocos minutos, como si el aire absorbiera las notas. A las 2 de la madrugada, el sistema de cámaras de seguridad parpadeó. En una de las pantallas se veía movimiento en el pasillo 3, la sección de limpieza. Era la misma zona donde lo había visto la primera vez. Tomé la linterna y caminé despacio hacia allí. Cada paso resonaba con un eco extraño, como si el suelo devolviera el sonido con retardo. Los envases en las estanterías parecían mirar hacia mí. Las etiquetas con rostros sonrientes de productos de limpieza distorsionadas por la luz. Llegué al fondo del pasillo y encontré algo que me heló la sangre. Una de las botellas estaba en el suelo, rota, y a su alrededor había huellas, pero no eran de zapatos, eran marcas largas, como si alguien hubiera arrastrado los dedos por el polvo. Me agaché para observarlas de cerca, y el olor del líquido derramado era insoportable, como si se hubiera podrido algo dentro. Entonces escuché el ruido, un golpe sordo proveniente del pasillo de enfrente, luego otro, más cerca. Me quedé inmóvil. El reflejo de una silueta se movía al fondo, más alta que cualquier persona que hubiera trabajado allí. Sin pensar, corrí hacia la oficina, cerré la puerta y apagué la luz. Desde la rendija bajo la puerta se filtraba un destello de luz. Escuché pasos lentos, arrastrados, que se detenían justo frente a mí. No respiré. Un leve sonido, como uñas arañando la madera, recorrió la puerta de arriba a abajo. Sentí el corazón martillarme en el pecho, hasta que de pronto los pasos se alejaron. Me quedé allí por lo que parecieron horas. Cuando finalmente abrí la puerta, el pasillo estaba vacío, pero el olor persistía. Revisé las cámaras nuevamente. En una de ellas, la de la entrada, algo había quedado grabado. Una figura delgada, borrosa, de pie frente a la puerta principal, inmóvil, como si mirara hacia adentro. El reloj de la grabación marcaba las 3:03. Avancé cuadro por cuadro hasta que la imagen se distorsionó y la figura desapareció sin moverse. Cuando miré el reflejo del monitor,
Detrás de mí, por un instante juraría que había visto otra silueta. El resto del turno lo pasé sentado en la silla, sin atreverme a moverme. Cuando llegó el amanecer, salí de la tienda y noté algo que me dejó sin habla. Las luces del letrero no estaban encendidas. Lo habían desconectado hacía días por mantenimiento, según me explicó el encargado más tarde, pero yo recordaba perfectamente haber visto ese neón parpadeando toda la noche. Durante los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas fuera del trabajo. Al caminar hacia mi casa, a menudo me parecía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, aunque no hubiera ninguna cerca. A veces, al pasar por un escaparate, mi reflejo no coincidía del todo con mis movimientos. Giraba una fracción de segundo después, o parecía tener los ojos un poco más oscuros. Un día, mientras esperaba el autobús, vi algo reflejado en la marquesina de cristal. Detrás de mí, una silueta alta, delgada, con los brazos colgando. Giré de golpe, y no había nadie. Pero en el suelo, justo donde debía estar esa figura, había un rastro de líquido oscuro, como si alguien hubiera arrastrado los dedos sobre el cemento húmedo. Intenté hablar de todo esto con mis compañeros, pero la mayoría lo tomaba como una broma. Uno de ellos, Rubén, me confesó algo que me heló la sangre. No eres el primero que ve cosas en esa tienda. Desde que cambiaron el sistema eléctrico, varios dicen que escuchan voces o ven movimiento en las cámaras. Incluso el guardia del turno anterior se fue diciendo que el lugar estaba vivo. Esa palabra, vivo, me quedó dando vueltas, porque de alguna manera eso era lo que más se sentía, que la tienda no era solo un edificio, sino algo que respiraba, que observaba, que absorbía. Como si hubiera algo en su interior que necesitara nuestra presencia para seguir existiendo. Esa noche tuve una pesadilla. Estaba en la tienda, caminando entre los pasillos vacíos. Las luces parpadeaban, y cada vez que se apagaban por un segundo, todo se movía del lugar. Los estantes cambiaban, las salidas desaparecían. Al fondo la sombra se alzaba, más alta que nunca. Cuando por fin la vi de frente, comprendí que no tenía rostro, pero sí ojos brillantes, del mismo color que las luces del techo. Desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado, y al mirar el reloj, marcaba las 3:03, exactamente la misma hora que la figura aparecía en las grabaciones. Desde entonces, no volví a dormir tranquilo. Cada noche, cuando cierro los ojos, siento que algo se desliza entre los pasillos de mi mente, que el sonido del zumbido vuelve, y que esa figura, paciente, espera a que la mire de nuevo. Decidí que no podía seguir trabajando allí y pedí mi traslado definitivo. Pero incluso después de cambiar de tienda y de ciudad, los recuerdos no desaparecían. Cada vez que entraba a un supermercado o a una tienda abierta a las 24 horas, la sensación regresaba. Un ligero temblor en los pies, un frío que subía por la nuca, un reflejo que no correspondía a mi propio movimiento. Una noche, varios meses después, regresé por necesidad a la tienda original. Había algo en mí que me obligaba a mirar de nuevo, a enfrentar lo que había dejado atrás. Las luces del letrero parpadeaban igual que aquella primera vez. Al cruzar la puerta, el aire cambió inmediatamente, pesado, casi líquido, como si respirara junto a mí. Los pasillos estaban intactos, pero sentí que algo se movía a la distancia. Cada estantería parecía más alta, más larga, y el eco de mis pasos se multiplicaba como si la tienda se expandiera con cada movimiento. Al llegar a la sección de limpieza lo noté, una botella caída como la primera vez. No había señales de que alguien hubiera estado allí, y sin embargo, el líquido oscuro permanecía esparcido en el suelo, formando un patrón que no lograba entender. Caminé hacia la oficina, pero los pasillos parecían cambiar de forma mientras avanzaba. Cada vez que giraba una esquina, la tienda se deformaba ante mis ojos. Las estanterías más cercanas y luego más lejanas, los maniquíes adoptando posturas imposibles. La sensación de ser observado era absoluta. No había duda de que algo me acompañaba, invisible pero presente. Entonces lo vi. La sombra alta, delgada, sin rostro, estaba al fondo del pasillo principal, inmóvil, pero parecía absorber la luz de las lámparas fluorescentes, dejando a su alrededor un aire más oscuro. La respiración se me cortó. Intenté avanzar, pero mis pies parecían pegarse al suelo.
La sombra se movió de repente, no como un cuerpo físico, sino como un flujo de sombra líquida que ondulaba hacia mí, rodeando cada pasillo. Un sonido sordo resonó en el techo, como si la estructura misma de la tienda golpeara al ritmo de un corazón que no era humano. Mi linterna cayó al suelo y se apagó. El pasillo quedó sumido en una oscuridad casi total, solo interrumpida por el parpadeo irregular de las luces sobre la sombra. Quise gritar, pero la voz no salió. Un nudo en la garganta me impedía producir sonido. Cada segundo que pasaba se estiraba como si el tiempo hubiera perdido sentido. La sombra comenzó a avanzar lentamente, sin prisa, rodeando cada instante. Sentí su presencia más que verla. Era un frío que atravesaba los huesos, un peso sobre los hombros, una presión en la nuca. Recordé todas las advertencias que había ignorado, todos los sucesos extraños que no había querido enfrentar. Era consciente de que no podía huir, al menos no de la manera que conocía. De pronto, una luz tenue surgió detrás de mí. Las cámaras de seguridad comenzaron a parpadear, mostrando fragmentos de los pasillos. En una de las pantallas vi mi reflejo, pero no era exactamente yo. Mis ojos eran más oscuros, mis movimientos un segundo más lentos. La sombra estaba detrás de mí en el monitor inmóvil, pero al mismo tiempo parecía extenderse, infiltrándose en mi reflejo. El miedo me hizo retroceder hasta el mostrador principal. La sombra avanzó lentamente, y cada vez que parpadeaba, parecía estar más cerca, más definida, hasta que la forma de un cuerpo humano apareció, desprovisto de rostro, con extremidades alargadas y flexibles como si fueran de humo sólido. Podía sentir su mirada incluso sin ojos, como si penetrara mi mente. Intenté correr hacia la puerta principal, pero esta parecía desvanecerse al acercarme. Los pasillos se multiplicaban, y los reflejos del suelo y del techo me engañaban, creando laberintos imposibles. Cada vez que giraba, me encontraba de nuevo frente a la sombra. Sentí que me rodeaba, como una corriente de aire helado que me empujaba hacia el centro de la tienda. Finalmente, me quedé inmóvil, aceptando lo inevitable. La sombra se detuvo frente a mí, y por un instante todo quedó en silencio absoluto. No había zumbidos, ni crujidos, ni reflejos, solo la presencia que me observaba, paciente y eterna. Fue entonces cuando comprendí. La tienda no solo me había observado esa noche, sino que algo se había quedado conmigo, una parte de mí atrapada en su tiempo, en su espacio. Cuando salí esa mañana, la tienda parecía normal, iluminada por la luz natural y con los pasillos en su orden habitual. Nadie habría podido adivinar lo que había ocurrido durante la madrugada, pero yo lo sabía. Sentía la presión, la presencia, la certeza de que de alguna forma no estaba solo. Nunca volví a trabajar allí, y evito pasar frente a esa tienda. Pero cada vez que cierro los ojos, cada vez que siento un leve zumbido eléctrico, sé que la sombra sigue allí observando, paciente, esperando a que vuelva a cruzar sus puertas. Desde entonces, aprendí una regla. La soledad de la noche no es amiga del que trabaja entre estantes, ni de quien cree que está solo. Porque en la tienda 24 horas alguien o algo siempre está mirando. El vigilante del almacén. Desde que acepté el turno nocturno como vigilante en el almacén, comprendí que el tiempo de la noche se comporta distinto. Los pasillos interminables y los techos altos hacen que cada ruido se amplifique, que cada sombra se alargue hasta rozar tus pies. Al principio pensaba que sería fácil. Caminar, revisar cámaras, registrar entradas y salidas. Pero pronto me di cuenta de que la soledad tiene su precio y que los espacios vacíos pueden esconder cosas que no imaginamos. Era un almacén de muebles y electrodomésticos, con pasillos tan amplios que el sonido de mis propios pasos rebotaba en las paredes metálicas. Las luces fluorescentes estaban distribuidas irregularmente, dejando zonas donde la penumbra reinaba absoluta. Esa noche, mientras hacía mi primera ronda, noté algo extraño, una sensación de calor detrás de mí, como si alguien me estuviera siguiendo, aunque al girar los pasillos estaban vacíos. Avancé hacia el final del pasillo 7, donde se almacenaban los electrodomésticos grandes. El eco de mis pasos se mezclaba con un crujido metálico, repetido y regular. Intenté concentrarme en la rutina, revisar cámaras, comprobar puertas y registros. Pero a medida que caminaba, sentí una presencia más cerca,
No podía verla, pero algo invisible me rozaba la nuca, como si midiera cada paso que daba. Me acerqué a la cámara de seguridad número 12. La pantalla mostraba la sección de muebles de oficina, vacía. Sin embargo, un movimiento sutil apareció en la esquina. Una sombra que se desplazaba de manera contraria a la luz, fuera de sincronía con cualquier figura humana. Parpadeé varias veces y la sombra desapareció, dejando solo el vacío y el zumbido de los monitores. Respiré hondo, recordando que la fatiga podía jugarme una mala pasada, aunque había algo en mi instinto que decía que no era eso. Decidí continuar la ronda hacia la zona de almacenamiento de colchones. Allí, la luz era mínima, y el espacio abierto daba lugar a que cada sonido se reflejara varias veces. Caminaba lentamente, escuchando mis propios pasos y el ocasional crujido de cajas mal apiladas. Fue entonces cuando escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré y no había nadie. El eco resonaba en los pasillos, como si alguien más hubiera hecho sonar un objeto pesado, pero el almacén estaba vacío. Cada vez que pasaba cerca de un espejo de oficina o del vidrio de un despacho, sentía un reflejo que no correspondía con mi posición. En ocasiones parecía que alguien caminaba a mis espaldas, pero al mirar, el pasillo permanecía vacío. Mi respiración se aceleraba. Intenté no pensar, mantener la rutina, pero la sensación de ser observado era cada vez más intensa. Al llegar a la sección de muebles de oficina, una ligera brisa me golpeó, aunque todas las puertas estaban cerradas y el sistema de ventilación apagado. El sonido de un golpe metálico se escuchó otra vez, cercano esta vez. Caminé hacia la fuente del ruido y encontré una caja caída en el suelo. La revisé. Estaba vacía, pero las huellas en el polvo eran claras, como si alguien hubiera pasado de puntillas sobre ella. Continué hasta la zona de carga. Normalmente en esas horas, el lugar estaba completamente silencioso, pero esa noche, un murmullo constante llenaba el aire, apenas audible, como voces lejanas conversando en otro idioma. Intenté concentrarme en los registros, pero el murmullo parecía moverse, acercarse y alejarse, siguiendo mi paso por los pasillos. Cada vez que intentaba localizar su origen, desaparecía. Llegué a la oficina del supervisor para revisar el inventario. Los papeles estaban revueltos, aunque nadie había entrado desde que llegué. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo parecía estar en calma, pero la presión en el aire era abrumadora, como si algo invisible presionara contra mis hombros. Apagué las luces por unos segundos, intentando despejar la mente, y cuando las volví a encender, las sombras de los estantes se habían alargado de manera imposible, tocando el techo. Caminé hacia la zona de descanso tratando de calmarme. Las cámaras mostraban todo normal, los monitores sin anomalías, pero el frío que sentía no podía explicarse. Un frío húmedo que se infiltraba por la ropa, penetrando en los huesos. Escuché un susurro claro, a apenas unos centímetros de mi oído. No deberías estar aquí. Mi corazón se aceleró y el cuerpo se tensó. La voz no parecía humana, pero estaba allí, apenas audible, suficiente para que el miedo se anidara en mi pecho. Decidí completar la ronda y cerrar la puerta principal. Cada paso se sentía pesado, como si algo invisible me resistiera, como si el almacén mismo me empujara hacia atrás. Las sombras se movían a los bordes de mi visión, ondulando, siguiendo cada movimiento mío. Cuando finalmente llegué a la salida, noté que la puerta estaba bloqueada. No podía abrirla, aunque había dejado la llave en el bolsillo. Las luces parpadearon y escuché un golpe metálico, otra vez detrás de mí. Ese momento me enseñó algo fundamental. Los lugares vacíos, cuando nadie los habita, no están realmente vacíos. Y los que trabajamos en la noche, con frecuencia somos testigos de cosas que no tienen explicación. A veces solo se perciben, se sienten, pero es suficiente para dejar una marca permanente en la memoria. Esa noche volví a recorrer los pasillos del almacén, decidido a completar mi turno sin ceder al miedo, pero la sensación de ser observado era intensa, casi palpable. Cada esquina parecía contener algo que me seguía con la mirada, y cada sombra proyectada por las luces fluorescentes se alargaba y se movía de manera independiente a mi cuerpo. Caminaba con cautela, manteniendo la linterna encendida, enfocando cualquier área oscura.
aunque sabía que el peligro no siempre se ve con los ojos. Al pasar junto a los estantes de muebles apilados, noté que las cajas que antes estaban alineadas ahora parecían torcidas, desplazadas unos centímetros, como si alguien hubiera pasado rozándolas sin dejar rastro. La presión en el aire se volvió más intensa, y un frío húmedo recorría mis brazos y nuca, obligándome a envolverme en la chaqueta del uniforme. Cada crujido de madera y metal se amplificaba en los pasillos, resonando como un tambor macabro que acompañaba mi avance. Cuando llegué a la sección de electrodomésticos, escuché pasos que no correspondían con los míos. Cada paso era más cercano, luego más lejano, creando la sensación de que alguien se movía a mi alrededor. Pero cuando giraba, los pasillos estaban vacíos. El miedo comenzó a envolverme, pero intenté concentrarme en la rutina, registrando cada puerta y cada cámara. Las grabaciones de seguridad mostraban todo normal, sin anomalías. Sin embargo, el eco de los pasos se repetía en la bodega, sin fuente aparente. Avancé hacia la zona de carga, donde los palés de cajas se amontonaban hasta el techo. Allí el aire era más pesado, denso, como si el tiempo mismo se ralentizara. Me detuve frente a un palé y algo me obligó a mirar hacia arriba. La sombra de un hombre alto, delgado, que se mantenía inmóvil entre los estantes, casi invisible, proyectando un contorno que no correspondía con la iluminación. Quise gritar, pero mi garganta estaba paralizada. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mis oídos, mientras la sombra desaparecía lentamente, fundiéndose con la penumbra. Intenté acercarme a la oficina del supervisor para revisar los registros y distraerme de la sensación, pero los pasillos parecían haberse alargado, como si el almacén se deformara a voluntad. Cada vuelta a la esquina me llevaba a un lugar ligeramente distinto al que recordaba, con estantes desplazados y sombras que se movían en los bordes de mi visión. La presión en el pecho se volvió insoportable, y un sudor frío cubría mi frente. Al llegar a la oficina, las luces parpadearon y un murmullo apenas audible llenó el aire, como si cientos de voces susurraran a la vez, alejándose y acercándose sin sentido. Me quedé inmóvil intentando ignorarlas hasta que escuché claramente: «No debiste venir solo». La voz no tenía tono humano, pero estaba allí, dentro de la oficina, detrás de los muros. Me sentí atrapado, como si el almacén hubiera decidido que no podía irme hasta enfrentar aquello que me acechaba. Decidí completar la ronda y dirigirme a la salida, pero los pasillos se multiplicaban ante mis ojos. Cada puerta que creía conocer conducía a un corredor distinto. La sensación de que algo me rodeaba aumentaba, y noté que los objetos en los estantes comenzaban a moverse ligeramente. Una taza, un manual, un paquete de papel absorbían la luz y parecían inclinarse hacia mí. Cada paso que daba, la temperatura bajaba, y un olor metálico llenaba el aire, penetrante y desagradable. Cuando alcancé la puerta principal, intenté abrirla, pero estaba bloqueada, como si algo invisible la empujara. Las luces parpadearon violentamente y sentí un toque en el hombro, frío y pesado. Me giré y no había nadie, pero un escalofrío recorrió mi espalda, hasta los dedos de los pies. Cada sonido, cada sombra, cada objeto movedizo parecía formar parte de un mismo plan: no dejarme salir. Decidí regresar a la oficina, buscando un lugar donde refugiarme hasta que amaneciera. Allí, mientras revisaba los registros, escuché pasos en el pasillo frente a la puerta. Se detenían cada pocos segundos, pausados, deliberados. Intenté abrir las cámaras para ver qué pasaba, pero la pantalla estaba negra, y solo un zumbido constante llenaba la habitación. La sensación de ser vigilado era absoluta. Durante el resto de la madrugada, permanecí sentado, inmóvil, intentando controlar la respiración. Cada crujido, cada sombra que pasaba por el rabillo del ojo mantenía la tensión. Sabía que la presencia estaba ahí, observándome, esperando a que cometiera un error, que bajara la guardia. Cuando finalmente llegó el amanecer, la puerta volvió a abrirse como si nada hubiera pasado, y el almacén recuperó la apariencia de normalidad. Pero yo sabía la verdad. El almacén nocturno no estaba vacío. Nunca lo estuvo. Y quienes trabajamos de noche aprendemos a sentir cosas que no se ven, a escuchar lo que nadie más percibe, a sobrevivir a espacios donde la realidad se distorsiona. Esa noche aprendí que la soledad tiene ojos,
y que los pasillos vacíos no están realmente deshabitados. Sabía que la presencia estaba ahí, observándome, esperando a que cometiera un error, que bajara la guardia. Cuando finalmente llegó el amanecer, la puerta volvió a abrirse como si nada hubiera pasado, y el almacén recuperó la apariencia de normalidad. Pero la sensación no desapareció. Durante los días siguientes, cada vez que caminaba por pasillos largos, tanto en tiendas como en almacenes, sentía la misma presión en el pecho, ese escalofrío que recorría la espalda y el cosquilleo en la nuca que anuncia que alguien nos observa. Los compañeros de turno me miraban con curiosidad cuando notaban que a menudo me detenía en medio de un pasillo, mirando un punto fijo sin que hubiera nada allí. Una semana después, volvieron a asignarme el turno nocturno en otro almacén de la misma cadena, esta vez en otra ciudad. Pensé que sería distinto, que la experiencia pasada había sido un accidente aislado. Pero al cruzar la puerta del almacén, sentí inmediatamente la familiar presión, el aire pesado, el frío húmedo y esa sensación de ser vigilado que había aprendido a reconocer. Caminé entre los pasillos, intentando concentrarme en los procedimientos, revisar cámaras, anotar movimientos de mercancía, comprobar puertas, pero cada esquina parecía esconder algo. Las luces parpadeaban de manera irregular y un eco extraño se multiplicaba con cada paso. Al pasar junto a un estante de cajas apiladas, noté un movimiento en el borde de mi visión. Giré lentamente y no había nadie. Sin embargo, algo había cambiado. Los objetos parecían inclinarse levemente hacia mí, como si reconocieran mi presencia, como si me estuvieran esperando. Durante ese turno, comprendí que la presencia se manifestaba de formas que desafiaban toda lógica. No era visible de manera directa, pero sus efectos eran tangibles. Cambios en la temperatura, movimientos de objetos, sonidos que provenían de todos lados y de ninguno a la vez. Cada sonido amplificado por los pasillos parecía comunicar un mensaje que no entendía completamente, un recordatorio de que el almacén tenía vida propia durante la noche. Una madrugada, mientras revisaba la zona de carga, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré y vi una sombra alta y delgada proyectada en la pared que no correspondía a mi propia silueta. El corazón me dio un vuelco. Avancé con cautela y la sombra desapareció tan rápido como apareció. El silencio volvió, denso y absoluto, pero la presión en el aire permaneció, como si algo hubiera decidido seguirme, invisible. Decidí no enfrentarla directamente. Caminé hasta la oficina del supervisor, asegurándome de que las luces de los monitores estuvieran encendidas. La sensación de ser observado no disminuyó, por el contrario parecía multiplicarse. Cada sonido, cada reflejo, cada pequeño movimiento de objetos me recordaba que no estaba solo. El almacén estaba vivo, respirando, absorbiendo la energía de quienes trabajaban en la noche. Cuando terminó el turno, salí del almacén con la certeza de que la presencia no me dejaría. Durante el viaje de regreso a mi casa, sentí que los pasillos interminables y las sombras alargadas aún me seguían en la memoria. Cada calle vacía, cada espacio silencioso evocaba los mismos crujidos, los mismos ecos que había dejado atrás. Comprendí que había adquirido una nueva forma de ver el mundo, no solo con los ojos, sino con una percepción de lo que estaba presente aunque no se viera. Esa noche, al cerrar los ojos, escuché nuevamente un susurro claro. Siempre estaremos aquí. No era una amenaza, sino un recordatorio. La presencia se había convertido en parte de mi existencia y yo en parte de su mundo nocturno. Desde entonces, nunca camino solo por un almacén vacío por la noche sin sentir que alguien o algo sigue cada uno de mis movimientos, paciente, silencioso, esperando que baje la guardia. Aprendí que el turno nocturno no solo pone a prueba nuestra vigilancia sobre las instalaciones, también nos enseña que la soledad puede tener ojos, oídos y formas que desafían toda lógica, y que quienes trabajamos de noche en pasillos largos y silenciosos, nunca estamos realmente solos. La planta de producción nocturna. Nunca imaginé que aceptar el turno nocturno en la planta de producción cambiaría mi manera de percibir el mundo. Al principio, pensé que sería sencillo. Supervisar las líneas de ensamblaje, registrar las máquinas,
y asegurarme de que los operarios temporales hicieran su trabajo correctamente, pero la planta, vacía después del turno diurno, parecía otro lugar, más grande, más silenciosa, más fría y sobre todo observante. Entré a la planta alrededor de las 10 de la noche. El olor a metal y aceite caliente estaba presente, pero mezclado con un aire húmedo y extraño que me hizo fruncir el ceño. Las luces de seguridad iluminaban solo los pasillos principales, dejando los rincones en sombras profundas. Caminé hacia la primera línea de producción, anotando en mi cuaderno los niveles de funcionamiento y verificando que todo estuviera en orden. Cada sonido de las máquinas resonaba de manera exagerada en la nave vacía, amplificando el más mínimo crujido, el más leve zumbido. Mientras inspeccionaba las cintas transportadoras, noté algo que me hizo detenerme. Una silla de operador estaba ligeramente movida, aunque nadie había estado allí desde el cambio. Lo atribuí a un descuido, pero el pensamiento no desapareció. Seguía sintiendo que había algo más que el eco de mi propio paso, recorriendo los pasillos largos de la planta. Decidí avanzar hacia la zona de almacenamiento de piezas. Los pasillos eran estrechos, y las estanterías metálicas reflejaban la luz en destellos que casi cegaban si no se miraba con cuidado. Caminaba despacio, escuchando cómo cada paso vibraba en el suelo de cemento. De repente escuché un golpe sordo detrás de mí. Me giré de golpe y no había nadie. El silencio era absoluto, y sin embargo la sensación de ser observado se intensificó. A medida que recorría los pasillos, la percepción de espacio comenzó a cambiar. Las estanterías parecían más altas, más cercanas, los pasillos más largos de lo que recordaba. En un momento, miré hacia una línea de ensamblaje apagada y juraría que una figura estaba agachada al final, observándome. Parpadeé varias veces y la figura desapareció. Mi respiración se aceleró y mis manos comenzaron a temblar ligeramente. Decidí acercarme a la oficina de control, desde donde podía observar la planta completa a través de las cámaras de seguridad. Todo parecía normal en los monitores. Las líneas apagadas, los robots inactivos, ningún operario a la vista. Sin embargo, un zumbido constante, más intenso que el habitual de la maquinaria, llenaba la sala. Era como un pulso, un latido que recorría los muros de metal y concreto, aumentando mi ansiedad. Cuando me levanté para revisar el almacén de productos terminados, noté algo extraño en el aire, una mezcla de frío húmedo y un olor metálico más intenso. Los envases de productos alineados sobre los palés parecían reflejar una luz que no existía, y en mis reflejos, juraría que las sombras se movían de manera independiente a las mías. Caminé más rápido, intentando ignorar la sensación de que algo estaba presente, siguiéndome, midiendo cada paso que daba. Al llegar a la zona de carga, las puertas de los muelles estaban cerradas y el espacio estaba completamente vacío. Sin embargo, los ecos de pasos parecían rebotar en los techos altos, acompañándome mientras inspeccionaba las cajas. Un golpe seco resonó detrás de mí, cercano esta vez. Me giré y no había nadie, pero un rastro de líquido oscuro corría por el suelo, formando un patrón que se extendía hacia los pasillos. Intenté concentrarme en las cámaras de seguridad, pero la señal comenzó a parpadear, mostrar interferencias. Entre los cuadros, se veía una sombra alta que se movía lentamente sin rostro entre las estanterías. Se desplazaba de manera fluida, como si flotara, evitando quedar completamente visible. Y cada vez que parpadeaba, parecía estar más cerca. Mi corazón se aceleró y la respiración se volvió irregular. Decidí salir de la zona de carga y regresar a la oficina de control. Los pasillos parecían cambiar de forma con cada vuelta, alargando su longitud, aumentando la sensación de que estaba atrapado en un laberinto. La presencia detrás de mí era constante, no visible pero tangible, un peso en el aire, un frío que se filtraba a través de la ropa, un olor metálico penetrante. Mientras avanzaba escuché un susurro claro, aunque sin forma: no deberías estar aquí. La voz parecía surgir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Sentí un nudo en la garganta y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mis pies parecían pegarse al suelo, y cada intento de moverme se sentía como luchar contra una fuerza invisible. Cuando finalmente llegué a la oficina de control, me apoyé contra el escritorio, intentando calmarme.
Los monitores mostraban todo normal, pero las sombras en los rincones de la planta parecían más densas, más oscuras. Por un instante, juré ver una figura reflejada en el vidrio de la ventana, alta, delgada, sin rostro, observándome desde la distancia. Al girarme no había nadie, pero la sensación permaneció, pesada, abrumadora. Permanecí allí, sentado, esperando que amaneciera. Cada crujido de la estructura, cada zumbido de los sistemas, cada reflejo extraño mantenía mi atención al límite. Aprendí que en la soledad de la noche, en una planta de producción vacía, los espacios pueden tener vida propia, y que quienes trabajamos en turnos nocturnos a menudo no estamos realmente solos. Esa noche, mientras continuaba mi ronda, la sensación de ser observado se volvió casi tangible. Cada paso que daba hacía vibrar los techos altos de la planta, y cada eco parecía replicar mis movimientos con un retraso mínimo, como si alguien o algo jugara con mi percepción del tiempo. Los pasillos se deformaban ante mis ojos. Un estante que antes estaba a la izquierda parecía estar a la derecha. Un corredor que recordaba corto se alargaba sin sentido. Cada vez que intentaba ubicarme en un lugar conocido, sentía que la planta se expandía y contraía a su antojo. Al acercarme a la zona de almacenamiento de materias primas, noté que las cajas de metal se inclinaban hacia mí, aunque no había viento ni ventilación. Los reflejos de las luces en los envases parecían formar sombras que no correspondían a ninguna figura física. Parpadeé varias veces y esas sombras desaparecieron, solo para reaparecer al girar la cabeza hacia otro lado. Mi respiración se volvió rápida y entrecortada, y mis pasos, cada vez más cautelosos, resonaban como tambores en los pasillos interminables. De repente, escuché un golpe seco detrás de mí, más fuerte que los anteriores, como si una pieza de metal hubiera caído desde lo alto. Me giré con rapidez y nada estaba allí. Sin embargo, el aire se volvió denso y pesado, y un frío húmedo se infiltró en mi chaqueta y en mi piel. Cada objeto en las estanterías parecía inclinarse hacia mí, como si midiera mi peso y mi miedo. Intenté racionalizarlo. El edificio era antiguo. El sistema de ventilación podía causar corrientes inesperadas, pero la mente sabe distinguir entre lo normal y lo que no lo es, y yo sabía que aquello no era normal. Avancé hacia la zona de ensamblaje, donde los robots permanecían apagados, y sentí que el tiempo se ralentizaba. Los monitores comenzaron a parpadear, mostrando imágenes fragmentadas de los pasillos. En una de las pantallas observé algo que me heló la sangre. Una figura alta y delgada, sin rostro, se desplazaba entre las líneas de producción, desapareciendo cuando giraba la cámara. Intenté comunicarme con el sistema de seguridad, pero todos los dispositivos parecían apagarse simultáneamente. El zumbido constante de la maquinaria se volvió irregular, como si cada motor respirara al ritmo de una presencia invisible. Mientras regresaba a la oficina de control, un murmullo comenzó a llenar el aire. No eran palabras inteligibles, sino un sonido constante, repetitivo, que parecía provenir de todos lados a la vez. Cada vez que intentaba ubicar su origen, desaparecía, dejando un silencio aún más pesado y opresivo. Mis nervios estaban tensos. Sentía que algo me observaba desde cada sombra, desde cada reflejo metálico de la planta. Cada vez que giraba la cabeza, las sombras parecían moverse, desplazándose para mantenerse fuera de mi visión directa. Llegué a la oficina de supervisión, apoyándome en el escritorio, intentando calmar mi respiración y pensar con claridad, pero los monitores continuaban mostrando interferencias, y en un instante vi mi propio reflejo, pero no era exactamente yo. Mis ojos parecían más oscuros, mi expresión estaba tensa y mi figura más delgada, como si algo me hubiera alterado en la distancia. La sombra estaba detrás de mí en los monitores, inmóvil, pero su presencia se sentía como un peso real en el aire. Decidí no mirar directamente, solo avanzar hacia los pasillos que conducían a la salida. Cada paso se volvió más difícil. Los pasillos se multiplicaban y se alargaban con cada movimiento, como si la planta estuviera viva, reorganizando su estructura para mantenerme dentro. Los sonidos metálicos y crujidos resonaban desde todas partes, pero no podía ver nada que los produjera. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando un golpe seco y cercano resonó justo detrás de mí. Finalmente,
Llegué a la zona de carga, pensando que la salida estaba cerca. Las puertas estaban cerradas. Aunque había dejado la llave en mi bolsillo, intenté abrirlas, pero era como si una fuerza invisible las mantuviera bloqueadas. Cada intento era acompañado por un zumbido profundo y constante que llenaba mis oídos. Fue entonces cuando comprendí algo que había estado evitando. La planta no estaba vacía. Nunca lo estuvo. Cada sombra, cada sonido, cada reflejo extraño era parte de una presencia que había aprendido a esperar, a acechar a quienes trabajaban de noche. Me apoyé contra un palé de cajas respirando con dificultad y observé el corredor frente a mí. La sombra alta y delgada apareció lentamente al fondo, flotando entre los pasillos, observándome con una paciencia infinita. No tenía rostro, ni extremidades definidas, pero sentí su mirada atravesándome, examinando cada pensamiento, cada miedo, cada duda. Intenté mantener la calma, recordando que la luz y el amanecer serían mis aliados, que la presencia desaparecía cuando llegaba el día. Pasaron horas hasta que finalmente, con el primer rayo de luz, las puertas se abrieron y el zumbido constante desapareció. La planta volvió a su apariencia habitual, con los pasillos bien alineados, las máquinas apagadas y las sombras normales bajo la luz del sol. Pero yo sabía que había sido testigo de algo que no podía explicar, algo que existía únicamente en la noche, que solo se manifestaba cuando los trabajadores nocturnos creían estar solos. Desde ese momento, comprendí que el turno nocturno no solo exige vigilancia de la maquinaria y los sistemas, sino también de aquello que no se ve. Los que trabajamos en la oscuridad aprendemos a percibir lo que otros ignoran, a sentir lo que no se muestra, a sobrevivir a presencias que desafían toda lógica. La planta de producción nunca estuvo vacía, y yo nunca volví a sentirme realmente solo durante mis turnos nocturnos.